Buenos días. Seguimos escuchando la palabra de Dios todos los días y en la proclamación pues tenemos después la meditación, la oración y la acción. Hacemos la lección divina con el Evangelio diario. Seguimos en este tiempo de Adviento, tiempo de alegría, de preparación, de preparar el corazón para Jesús que nace, para Jesús que viene todos los días y para Jesús que vuelve, la segunda venida. Hoy la Iglesia nos invita a la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 11 al 15. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos hace fuerza y los esforzados se apoderan de él. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir con tal de que quieran admitirlo. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que delante de Jesús Eucaristía, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, Él que habla aquí hoy, que sigue hablando a la Iglesia, pues delante de Él tomamos la palabra, escuchamos su voz y la traemos a la vida. En este primer momento, pues volvemos a tomar el texto, miramos todos los detalles de la enseñanza de Jesús en este día. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Cuál es la afirmación grande que hace de Juan el Bautista? ¿Qué lugar ocupa Juan el Bautista y qué lugar ocuparán también aquellos que vienen al reino ya después de la venida de Jesús? ¿Qué comparación hace Jesús con Juan el Bautista y Elías, que era el profeta de profetas del Antiguo Testamento? ¿Y cuál es la enseñanza de fondo de todo este gran relato hoy, donde aparece Juan el Bautista? Todos los versículos son importantes, una buena lectura, buena proclamación, para que hagamos una buena comprensión de lectura, que es parte de este ejercicio orante. Segundo momento, meditación. Aparece con más fuerza cada vez en el Adviento la figura de Juan el Bautista, desde aquí hasta el 16, 17 de diciembre, que empieza pues todo el camino más fuerte de preparación. Pues viene Juan como un testimonio del que viene a preparar la venida del Hijo de Dios, aquel que prepara, allana los montes, prepara el camino, la voz que clama en el desierto. Él junto a Isaías, todos estos tiempos, y Nuestra Señora en un lugar preferente, pues nos van situando en la preparación a la venida del Hijo de Dios. Hoy Jesús pues toma en este texto una enseñanza que Mateo nos da del Señor Jesús, sobre algo que dijo puntualmente de Juan el Bautista. Y da una expresión grande y maravillosa. Y dice: les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Para comprender esta expresión, esto no quiere decir que sí, Juan fue muy grande no solo en el Antiguo Testamento, lo sigue siendo ahorita. Y lo será a futuro en el reino de Dios. Veremos que es uno de los hombres más santos y más plenos que ha existido, no solo porque Dios lo preparó y también entró con fuerza. Acuérdense ustedes de la visita de María a su prima Isabel, cuando el niño quedó lleno del Espíritu Santo y saltó de gozo en el vientre de Isabel, sino porque es que Juan también, como María, se dedicó totalmente a vivir en la voluntad de Dios. Entonces su grandeza tiene una tonalidad especial por un don de Dios y por la respuesta de Él. Pero aquí esta primera expresión: les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en los reinos de los cielos es más grande que él, tiene que ver con algo, y es: Juan Bautista es como la bisagra, es como aquel que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Antes Dios había hablado por la ley y los profetas. Juan, otro de los profetas, el profeta, el precursor que prepara el camino, pues tiene que ver con este primer momento del Antiguo Testamento y abre
nada más ni nada menos que el Nuevo Testamento, donde ya no son la ley y los profetas, sino que Dios mismo habla a través de su Hijo, el Verbo del Padre es quien habla. Todo el Antiguo Testamento es grande en cuanto a la preparación, pero este nuevo momento, el Nuevo Testamento, la nueva alianza sellada con la sangre de nuestro Señor, pues es más grande aún. Y los que vienen a este reino que inauguró Jesús, pues ya no solo son israelitas o criaturas de Dios, sino que son hijos de Dios por el don de Jesús, porque por Jesús hemos recibido la filiación de ser hijos de Dios y hemos venido a pertenecer al reino de Dios. Y muchos que han venido en esta nueva alianza sellada con la sangre de Jesús, pues son muy grandes en la presencia de Dios. Esto lo que quiere decir es que con la venida de Jesús ya no solo hablaron personas, sino que es el mismo Dios que habla el corazón, y todos hemos recibido la dignidad de ser hijos a través del Hijo. Y es algo muy grande. El Nuevo Testamento supera al Antiguo en ese sentido. La historia del mundo es como Dios que prepara los corazones y con su venida empieza un reino muy grande y esplendoroso que inaugura el Hijo de Dios. Entonces los que están de este tiempo para acá, de Juan para acá, que ya preparó el camino y vino el Redentor y el Salvador, nuestro Señor Jesús, pues los que vienen ahora están llamados a una santidad muy grande. Juan es grandísimo y su santidad es impresionantemente grande. Y lo veremos en el reino de los cielos, lo comprendemos ahora por la palabra. Pero los que estamos en esta época por ser hijos de Dios, de este momento donde ya se ha inaugurado el reino de Dios, estamos llamados a una santidad muy grande. Y continúa el texto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos hace fuerza y los esforzados se apoderan de él. Una traducción literal diría los que se hacen violencia a sí mismos. ¿Quiénes son los que siguen a Jesús y el reino de Dios? Los que se hacen violencia a sí mismos. Pero no es violencia de que uno de golpes, como en otra época, otras penitencias, de otros momentos de la iglesia, sino esforzarse, es tener dominio propio, es luchar contra el mal radicalmente, es esforzarse. Lógicamente, y aquí hay que aclarar algo, la salvación es un don de Dios, para que no caigamos en lo que pensaban los fariseos, es que Dios me tienes que pagar por ser yo tan bueno. Dios nos ha dado y nos dará mucho más de lo que nos merecemos, eso hay que dejarlo claro, pero como es un don, tiene que darse una respuesta por parte nuestra, y en esa respuesta hay un combate espiritual, y en esa respuesta hay que esforzarse, y hay que entrar por la puerta estrecha en términos de Jesús, y hay que valorar la vida espiritual. Nos dejamos ahí como Dios ya me salvó, entonces yo no hago nada. No, implica, si Dios ofrece y si ofrece como salvación para nosotros cómo respondemos. Y en este sentido Juan, en el reino que inauguró Jesús, es un hombre de austeridad, de penitencia, de dominio propio, de no relajarse en la vida porque sabía que venía para una actividad y para un testimonio de ser aquel que abría camino, el precursor que preparaba el camino para el Hijo de Dios, para el Verbo encarnado. Y entonces toda su vida fue un esfuerzo de santidad, de austeridad y de radicalidad y de voz fuerte, porque él mismo se hacía violencia a sí mismo para ser un digno precursor, un digno hombre que preparó y allanó el camino para que muchos vinieran al conocimiento de Jesús y se viniera el Antiguo Testamento y aquellos que escucharon a Juan comprendieran que llegaron los tiempos mesiánicos, que llegaron los tiempos del Salvador y del Mesías. Él mismo fue violento en el sentido de buscar la santidad. Hoy esta lectura y parte de esta meditación tiene que ver con la violencia que nos ejercemos o el esfuerzo, no porque con ello solo ganemos el reino de Dios, porque es un don, pero sí necesita una respuesta. Y Dios quiere que nosotros nos esforcemos por buscarlo y por recibir el gran don del Hijo, de la redención del Hijo, pasión, muerte y resurrección, el misterio pascual que se nos da. Entonces, ¿cómo nos esforzamos en el sentido de cómo quiero yo buscar mi santidad diariamente? No para después, diariamente. ¿Cómo me hago violencia contra aquello que me separa de Dios? ¿Cómo hago violencia contra aquello que
que impide la plenitud para la cual Dios me creó y para la cual Dios pensó en mí. Es un esfuerzo de una respuesta. Dice Jesús en Apocalipsis 3, estoy a la puerta y llamo, y quien me abre, entraré y cenaré y cenaremos juntos. Y entonces la respuesta es, hay que abrir el reino, hay que abrirle a Jesús para que entre y sacar todo aquello que no le da el lugar que le corresponde a Dios en la vida. Y en eso hay un esfuerzo, y en eso hay un combate, y en eso hay que poner lo mejor de nosotros para dar una respuesta. Y es una conquista, el reino de Dios es una conquista personal, donde Dios ya se ofreció, donde Dios tuvo la iniciativa, donde Dios ha dado la salvación, pero nosotros cómo aceptamos en libertad humana, con actitudes, pensamientos, con el día a día, con todo lo que somos. He ahí entonces cómo nos hacemos violencia para no darle al gusto y a la vida todo lo que pide, sino lo que verdaderamente conviene en Dios. San Pablo tenía un combate interior y lo sabía, que él decía, pues ¿cómo es que hago el mal que no quiero y el bien que sí quiero y lo tengo a la mano, ¿por qué no lo hago? Y eso es de combatir. También como hay otro tipo de combate contra el enemigo y los que combaten a la iglesia, y hay que estar fuertes como iglesia juntos, pero a nivel personal hay un hacerse una fuerza para responderle a Dios. En este sentido va esta expresión. Y entonces dice, los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Primer momento, ley y profetas, Pentateuco, todos los libros de la Torá y los profetas que hablaban Dios, la palabra de Dios estaba plasmada allí. Pero ahorita vino uno, Juan, el profeta que unió los dos testamentos, porque es el que prepara el camino a Dios, que ya no habla solo a través de personas, Dios mismo en persona, como lo hemos escuchado en estos días a través de Isaías, que es otro de los que aparece preparándonos en este Adviento. Entonces ya vino. Y dice Jesús, Él es Elías, el que tenía que venir con tal de que quieran admitirlo, el que tenga oídos que escuchen. Para los judíos, Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego, pues se pensaba en la tradición que él tendría que venir antes del Mesías, del momento mesiánico y de la salvación, y él vendría a preparar el camino. Aquí Jesús está explicando que Juan viene con el espíritu de Elías, que se comprenda aquello que pensaban desde antiguo y se prometió, que es Juan el Bautista, con esa fuerza y ese fuego de Elías, porque Elías también era un hombre de fuego y fue arrebatado en carro de fuego, pero su vida misma fue fuerte y habló de Dios y habló contra aquellos que estaban en contra de Dios y contra la idolatría de los Baales de la época y contra Jezabel y Ahab y todos aquellos que estaban en contra de Dios porque habían permitido la idolatría. Juan el Bautista tenía esa fuerza, tenía ese fuego y era Juan, el precursor con el espíritu de Elías. Y se cumple aquello que esperaban los judíos, pero a la manera de, como explica Jesús aquí, el que tenga oídos que escuche. Hoy, esta expresión también, cerrando esta meditación, nos invita a que escuchemos. Dios sigue hablando, aquí está, nos habla el corazón. Este camino de Adviento y este texto y Juan el Bautista parece como para que nos hagamos violencia de Dios viene, ya vino, viene y vendrá. Y como todos los días nos esforzamos para que cuando nos presentemos diariamente delante de Dios, en la Eucaristía, en la oración, estemos dignos de Él y tengamos encuentro con Él. Y verdaderamente nos alegremos del paso de Dios por nuestra vida. Pero hay que tener un espíritu como el de Juan. Hay que estar atentos. Hay que escuchar la voz de Juan el Bautista que sigue diciendo, preparen el camino, conviértanse. Y con palabras fuertes. Porque es que el paso de Dios no es cualquier cosa, es Dios. Es Dios. Y Juan, con esta fuerza de su vida, con esta radicalidad, nos invita a que en este tiempo entendamos que Dios se hace hombre, nos habla directamente y que para este diálogo con Él hay que estar preparados. Y hay que violentarse en el buen sentido del término de sacar radicalmente todo lo que nos separa de Dios y de su reino. Esa es la expresión. Tendremos que hacernos fuerte, quitar fuertemente aquello de nuestra vida, de nuestra alma, aquello que nos separa del Señor. Que esa sea también la meditación de este día, pero para eso hay que escuchar la palabra, que tenga oídos que escuche. Para eso hay que ver el paso de Dios por nuestra vida y creer que Dios nos sigue hablando,
ahorita lo celebramos recién nacido en estos días, preparamos el camino al encuentro diario con Él y preparamos la vida velando y vigilando, porque viene y vendrá, ya no solo bajo las formas de un niño, sino que todo el mundo lo verá y será la segunda venida o parucía. Pidámosle al Señor hoy que nos esforcemos nosotros. La salvación no viene por nuestros esfuerzos, es por el don de la entrega de Jesús, pero sí necesitamos responderle a Dios. Sí hay que abrir el corazón, sí hay que entrar por la puerta estrecha, sí hay que sacar violentamente en un buen sentido. Yo espero que se comprenda esto. Todo aquello que nos quita la alegría del encuentro con Dios, todo aquello que ha hecho que este don de esta vida grande y maravillosa que hemos recibido se haya vuelto una esclavitud de muchas situaciones. Y esa es la ruptura, ese es el pecado, esas son las situaciones que hemos permitido de pronto en la vida y han venido, que no nos dejan tener encuentro con Dios. Juan es un testigo y sigue hablando y sigue invitándonos a que nos convirtamos radicalmente a un bautismo de penitencia. Ya Jesús nos traerá el bautismo con fuego, que es el que nos transforma y nos da la vida nueva y la vida de resurrección, de vencer la muerte y todo aquello que nos separa de Dios. Pero la actitud de Juan es estar vigilantes, es estar preparados, es verdaderamente querer abrirle la puerta a Dios. Hagamos oración. Te adoramos, Señor Jesús, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te pedimos que hoy veamos la figura de Juan el Bautista, el más grande, nacido de mujer. Pero aquellos que en este tiempo, después de tu venida, se esfuercen, pueden alcanzar también una santidad grande, porque ya no son solo parte de un pueblo, sino que somos hijos de Dios. Y esta es la grandeza, templos del Espíritu. Enséñanos, Jesús, a mirar la grandeza de ser hijos de Dios en ti. Enséñanos, Jesús, a esforzarnos. Reconocemos que la salvación es un don tuyo y nos das más de lo que nos merecemos. Nos has dado la plenitud de la vida. Pero enséñanos a responderte como te lo mereces, Señor. Que nuestro corazón sea agradecido, Señor. Que respondamos con santidad, con obras. Que nos hagamos violencia a aquello que nos separa de ti. Que hagamos violencia en nuestra vida teniendo dominio propio, santidad. Que huyamos de todo aquello que nos separe de tu gracia. Que podamos ser firmes, perseverantes, valientes, como el espíritu de Juan, con austeridad, con no permitirnos situaciones que nos separen de ti. Ayúdanos a ser valientes, esforzándonos en la respuesta generosa para contigo, tú que has dado totalmente tu existencia por todo el género humano. Que seamos hijos de Dios en ti, porque vivimos como tú, porque respondemos, porque queremos no a medias tintas responder, sino dar lo mejor todos los días. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué situaciones hay en mi vida y en este ambiente? Hay que mirarlas, con las que me tengo que hacer violencia. Llámela pecados de distintos tipos. Tibieza espiritual, falta de búsqueda de Dios, deshonestidad, orgullo, soberbia, prepotencia, envidia, egoísmo. Hay que hacerse violencia. Si uno le da al cuerpo y a la vida y a todo como el mundo lo propone, pues vive muy cómodamente, pero para alcanzar el encuentro con Dios hay que tallarse un poquito. Perdóneme la expresión si es como muy vulgar o muy ordinaria, pero hay que pedirle a Dios que nosotros seamos generosos en la respuesta como Él se ha dado totalmente. Y esta es la invitación de este Evangelio, que seamos grandes en el reino. Juan es más grande en los nacidos de mujer, pero como somos hijos de Dios, tenemos una dignidad muy grande, que no la tenían en el Antiguo Testamento, la tenemos ahora. Y en ese sentido, ¿cómo estamos respondiendo a esa dignidad de ser hijos de Dios? ¿Cómo estamos respondiendo al llamado a la santidad? Que Juan el Bautista hoy nos ayude a preparar el camino de Dios que viene y vendrá. Amén. Señor los bendiga, los llene de su paz, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.